En la actualidad, cerca de 215 millones de niños trabajan en el mundo. De estos, más de la mitad están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas y la prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados. En México, cerca de 2.4 millones de niños y adolescentes trabajan. La mayoría, 2.22 millones, realizan actividades económicas no permitidas. A nivel mundial, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, el Convenio número 138 sobre la edad mínima y el Convenio número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT, trabaja para alcanzar la abolición efectiva del trabajo infantil. En 2015, México armonizó su legislación al Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo, modificándola de 14 a 15 años, y creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se reafirma el objetivo de poner fin al trabajo infantil y establece que si actuamos unidos, está en nuestras manos lograr que el futuro del trabajo sea un futuro sin trabajo infantil. El trabajo infantil es un problema que nos involucra a todos. ¿Cómo saber de qué forma podemos contribuir a combatirlo? El 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es acciones contra el trabajo infantil. Ahí está el asunto. Estamos ante un panorama, pues sí, desalentador por los números, pero lo bueno es saber que por lo menos hay quienes están haciendo algo y todos podríamos estar involucrados, porque los niños son de todos. Terrible pensar esto, pero no se vayan muy lejos. Yo los invito a que vayan a la central de abastos más cercana a su zona y que se echen una vuelta a las horas buenas del trabajo, onda 3 de la mañana. Van a ver cómo hay niños de 6 años empujando carretillas o diablitos, como se les llaman, con el triple de peso de lo que ellos pesan, vamos. O sea, es muy impactante, muy, muy impactante. Y no puede ser, el 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El lema es: en conflictos y catástrofes, protejamos a los niños del trabajo infantil. Está por demás decir que aquí, si no tenemos una guerra declarada, pues tenemos muchas zonas en conflicto y muchas otras que han sido una y otra vez zonas de desastre. Desgraciadamente, quienes sufren más en estas dos áreas, los niños. Pero yo no me los voy a chorear, yo quiero que se queden con nosotros, que nos cuenten. ¿Han visto niños trabajando? ¿Les ha llamado la atención o son invisibles? ¿Qué se le ocurre que podamos hacer para que esto no se perpetúe a lo largo del tiempo? Llámenos, entre en contactos con Diálogos, porque este es un programa por y para usted. Mi querida Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, muy buenos días a todos. Ya aquí leyendo todos sus comentarios, desde muy tempranito ya están opinando, incluso desde ayer en el tema. Sí. Por ejemplo, algo importante, lo que nos dice Mar Flores, es difícil este tema, ya que es muy común ver este tipo de situaciones donde es una necesidad que trabajen los niños, generalmente es porque provienen de una familia numerosa y de bajos recursos, y aún hoy en día muchas personas tienen la mentalidad de que un hijo es una entrada más de dinero. Esto pues lo vamos a analizar con nuestros invitados, y también la opinión de Martín Valle, que dice, muchas veces ellos mismos, los niños, sienten la necesidad de tener un billete propio, porque no todos tienen a quién pedir y se les dé. Y bueno, él nos cuenta que de niño trabajó, tuvo el apoyo de su familia y lograba tener un pesito para la casa y otro para su... Pero no nos dicen qué trabajó, Sandra. No nos especifica, a ver si ahorita nos dices, Martín, pero cuente. También en el programa vamos a distinguir entre los tipos de trabajo
algunos que pueden sí ser formativos, pueden realizar los niños, y otros que definitivamente ponen en riesgo su salud. De eso es de lo que vamos a hablar y esperamos todos sus comentarios. Recuerde, estamos en Facebook Live durante todo el programa para que nos deje sus opiniones. Estamos en la página de internet www.canal11.mx/diálogos, y también a través de las redes sociales, pues todo el tiempo estamos en contacto, y vía telefónica, mándenos llámenos y tenemos el centro de contacto con la audiencia. Pues ahí está. Recuerden vernos en Facebook Live. Si se van a salir ahorita otra chamba o algo ahí, ahí nos de reojo, aunque sea, óiganos. Bueno, las mujeres siempre oímos la tele, ¿verdad? No la vemos. Pero de todas maneras, quédense con nosotros. Es un súper programa. Y les voy a presentar a nuestra mesa de especialistas. La verdad es que bueno, pues todos ellos, hijos, saben de lo que hablan. Yo no sé ni cómo le hacen para no tomar tanta pasta y chocho como yo, porque la realidad no está tan fácil. Juan Martín Pérez García, querido amigo, gracias. Y con un trabajo hermoso, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Alicia Atié, consultora en trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo, OIT México. Gabriela Escobar del Razo, directora de incidencia de la Fundación Juconia C, es junto con las niñas y los niños. Muchísimas gracias. Margarita Nemesio, coordinadora de la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes en México. Si alguien nos puede decir con claridad en dónde estamos parados en este tema, pues son todos ellos, y aquí estarán para contestar dudas y pues saber qué se está haciendo y qué no, y cómo le podemos entrar todos, ¿no? Ojalá que nos ayuden con esto. Oigan, vemos a Ririki, esta organización la tenemos lista, mi querida Gaby. Vamos a verlos y de ahí agarramos hilito, vamos a verlos. Ririki es una organización que nace en 2002. Venían trabajando las fundadoras desde 1995 y básicamente nos dedicamos a la defensoría, promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes. Para eso tenemos varias líneas de acción y trabajamos en 3 niveles. Una que es incidencia en políticas públicas, generación de conocimientos e intervenciones directas a través de modelos socioeducativos. En trabajo infantil tenemos mucho trabajo. Hicimos un proyecto muy grande con Fundación Telefónica en los estados de Nayarit y después en Hidalgo, en Ixmiquilpan, Hidalgo, se consolidó. Y es un trabajo que iba enfocado a la prevención y a la erradicación del trabajo infantil, como a través de modelos socioeducativos, revalorizando con varias líneas. En primer lugar, revalorizando la educación, ¿no? Que los niños puedan tener este horizonte y vean que la educación les puede permitir otros niveles y desarrollos de capacidades. Pero también trabajando con la comunidad, ¿no? Para nosotros es importante destacar que el trabajo infantil es un problema complejo que se tiene que abarcar de manera integral. Por ejemplo, en Ixmiquilpan era todo un trabajo integral. Por un lado, teníamos talleres directos en las escuelas, trabajando directamente con niñas, niños, pero también estamos incluyendo a profesores y profesoras. De esta manera, en la escuela, en este campo, estamos atacando. Pero se hacían también una serie de actividades integrando a la comunidad, padres, madres, cuidadores. ¿Por qué? Porque, como te decía, el trabajo infantil es integral, no puede ser atacado con un solo actor, ¿no? Entonces, a través de modelos socioeducativos, lúdicos, ¿no? A los niños, por ejemplo, hablarles de sus derechos, hablarles de lo que es el trabajo infantil, pero también a las comunidades presentarles otras perspectivas. Por ejemplo, se hacen talleres de proyectos productivos, por ejemplo, del amaranto, ¿no? Que se podían hacer entre las mujeres de la comunidad. O sea, abrir otras perspectivas. Ese era nuestro trabajo. Qué bonito trabajo, pero además Ririki, el nombre, remite a muchas cosas. Fíjense, en huichol quiere decir casa de lo sagrado, de la familia, del poderío. Los huirráricas hacen unos como nichos, como capillitas, hagan de cuenta, que se llaman así, y ahí veneran a sus dioses o ancestros y demás. Pero también en maorí tienen la palabra ririki, y curiosamente quiere decir niño pequeño.
2 puntos tan lejanos que igual en el pasado no estaban tan lejos como pensamos. Oigan, ¿por qué debemos de considerar el trabajo infantil un problema que hay que combatir cuando la percepción es tan diferente, ¿no? Una cosa muy importante es saber que trabajo infantil, el concepto de trabajo infantil es sinónimo de explotación laboral de niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, no hay trabajo infantil bueno, trabajo infantil malo, ¿no? O trabajo infantil permitido. Trabajo infantil es explotación laboral de niñas, niños y adolescentes, ¿no? O sea, tomando en cuenta que adolescentes hasta 17 años son todavía considerados niños y niñas. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y también el tema de la discriminación, que vamos a hablar mucho, creo que se ha estado comentando, ¿no? Tenemos una cultura arraigada de discriminación y hacia los pobres nacieron para trabajar, si los niños son pobres o no quieren estudiar, como si tuvieran grandes opciones de escuelas de calidad, gratuitas. Son pobres por ser flojos. Exactamente. Y cuando, imagínate, si de veras uno tuviera dinero según lo que trabajara, no, bueno, en África estarían los mayores millonarios del mundo. Claro. Pero además luego el género. En donde a las niñas les va peor, ¿no? Hay grupos que les va peor, ¿no? Adolescentes, ¿no? Ellos ya son hombrecitos o son mujercitas, no están trabajando, se están preparando para casarse, etcétera. Las niñas, ¿no? Por supuesto, los niños migrantes, niñas y niños migrantes, también son grupos vulnerables dentro del grupo de niñas, niños y adolescentes. ¿Nos podrían decir las diferencias entre estas clasificaciones? Porque las vamos a estar mencionando mucho, incluso les vamos a enseñar el semáforo. El semáforo para que sepamos qué actividades sí, cuáles no. ¿Qué carambas entendemos por trabajo infantil, por trabajo formativo y por trabajo permitido? O sea, ¿cuáles serían las diferencias? Váyanos diciendo cada quien una, por favor. Bueno, Fernanda, si consideramos que en el país tenemos alrededor un poco más de 28 millones de niños, niñas y adolescentes, y que las últimas cifras nos están diciendo que todavía 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes están trabajando, quiere decir que entonces casi 2 de cada 10 niños están en una actividad laboral aproximadamente, y que en estas actividades justamente se entrevera lo que es la explotación y lo que se considera de manera cultural como contribución al ingreso familiar, como formación, ¿no? Porque que aprenda desde niño, lo que cueste el dinero, sí, ¿no? Entonces, ahí están implicados pues una serie de factores que van desde el cultural y evidentemente el económico, ¿no? Que está llevando a las familias, o que lleva a las familias a que cada miembro de la familia tiene que contribuir al sustento, ¿no? Y tendríamos que diferenciar también las formas en cada uno de estos fenómenos. Decíamos, el trabajo permitido, como bien nos dice nuestra consultora de la OIT, no existe el trabajo permitido. Hay marcos de regulación lo que no existe es el trabajo infantil permitido. El trabajo infantil, pero el trabajo permitido sí hay. En la pantalla nos va a mandar la producción el semáforo del cual al cual nos referíamos. En el caso del trabajo infantil, en rojo, nos dicen la ley castiga con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5,000 veces el salario mínimo general a quien te ocupa al margen de la ley. Y es porque se realiza al margen de la ley y es para una edad, ya sea por debajo de la edad mínima, que son los 15 años, y por su naturaleza puede ser peligroso, insalubre. Eso es clave lo que estás diciendo, que ser claro, no es cuestión de la edad, ¿no? Antes de los 15 años no se puede trabajar, es trabajo infantil, ¿no? Porque pones en riesgo la salud física, psicológica de los niños. Nada, ni formativo, ni nada. Puedes hacer actividades formativas, no trabajo infantil. Por ejemplo, pues una niña, ¿cuál es la diferencia? Una niña o un niño que va a la escuela y después de la escuela les ayuda en la tiendita, en la miscelánea, sí, a los papás hacer las cuentas, etcétera, ¿no? Claro. Pero está aprendiendo otras cosas. No, espérenme, voy a hacer mi tarea. Se vale, ¿no? Tenemos que partir de la Convención de Derechos de Niños. El artículo 32 de la Convención claramente describe qué es
qué sí y qué no es trabajo infantil, y dice, ninguna actividad que inhibe el desarrollo pleno de sus capacidades, facultades, que vaya por encima de su salud emocional, física, como tú decías. Y que no contradiga el goce de cualquiera de sus derechos. Así es. Puede no estar en riesgo físico, así es, pero no puede, pero a lo mejor no le está dando tiempo de ir a la escuela o de hacer la tarea. O de jugar. Eso es trabajo infantil. A ver, tiene muchas ganas de hablar ya Juan Martín. El balón. Yo creo que es muy importante explicar al público que lo que estamos mirando en el espacio público, en los pequeños talleres, en el campo, nos habla claramente de una realidad que no podemos tapar con un dedo, ¿no? Como no podemos tapar el sol. 2.4 millones de niños y niñas que trabajan, 8 de cada 10 lo hacen en pequeñas comunidades, 8 de cada 10 son mujeres, la mayoría de ellos pueden enfrentar problemas para estar en la escuela, y es muy claro la relación. Hay muchos estudios que han dado cuenta a nivel internacional que cuando se disminuye el ingreso de las familias, se incrementa el trabajo infantil. Entonces, si nosotros no partimos de que hay contextos económicos que hacen que los niños y niñas estén en actividades de generación de recursos, podemos correr 3 riesgos. Uno, hablar de una fantasía en papel que lo aguanta todo. Podemos estar tristemente criminalizando a las familias pobres, que esa es la práctica habitual en nuestro país y en América Latina. Y tercero, estamos paradójicamente violando los derechos de niños y niñas. Uno de los derechos básicos es ser escuchado. El gran problema es que no estamos escuchando a los niños y las niñas que realizan actividades económicas. Y hablo aquí del concepto de actividad económica porque es un continuo que traerá desde estos elementos formativos hasta la explotación. Esa, por sentido común, nadie la podemos aceptar. O sea, es algo que tenemos que combatir. 2 detalles importantes. La Convención sobre Trabajo Infantil o Erradicación del Trabajo Infantil surge en 1973. Es importante ubicar esto en tiempo. La Convención sobre los Derechos del Niño está en el 89, es decir, mucho tiempo después, de tal manera que la Convención para la Erradicación del Trabajo Infantil tiene conceptos incluso violatorios a derechos del niño. El concepto de asociar actividad sexual con trabajo, eso no cabe, o sea, en sentido común, no se puede considerar trabajo eso. Otro elemento también. Tanto, Juan Martín, qué durísimo lo que nos están diciendo. Ahorita venimos. No los ves, pero en México hay más de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes trabajando. Ahora ya los ves. Por un México sin trabajo infantil. Infórmate y pasa la voz en mexicosintrabajoinfantil.stps.gov.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Esta campaña dura hasta mañana. Cómo son invisibles, ¿no? Sí. Están trabajando y no los vemos. Pero a ver, perdón, Juan Martín, te dejamos a la mitad de una idea. Mire, yo creo que mucho de lo que tenemos que reconocer es que los conceptos, los tratados internacionales, lo que buscan es orientar las acciones de los estados para poder prevenir y atender la situación en la que se enfrentan niños y niñas que por muchos motivos están en actividades económicas. La OIT ha tenido una tarea importante, pero también de confusión, al vincular el tema de explotación sexual con peores formas de trabajo infantil, que creo que es algo que hemos insistido desde los defensores de derechos de infancia que tenemos que cambiar, pero parece que la OIT anda en otra pista, ¿no? Espero que lo logremos en algún momento. Con UNICEF hemos logrado un poco avanzar más el tema y se está separando claramente que hay cosas que no se pueden considerar nada trabajo. O sea, es decir, la explotación, cuando no te pagan, cuando te están superando en tus capacidades, no te dejan ser parte de tu vida comunitaria, es obvio que eso es un delito. O sea, no deberíamos ni siquiera anteponerle la palabra trabajo. Es explotación. Claro. Y parémosle de contar. Igual que cuando es un asunto sexual. Exactamente. Ahí, eso es delito. Perdón, exacto. Es un crimen, es un delito. Los conceptos no tendríamos ni que llamarle trabajo. Literal, eso es súper importante. Segundo, ahora, hay, como lo han ustedes colocado en el semáforo, hay actividades de carácter formativo y agregaría las de carácter cultural. O sea, rojos son las... Ni se considera trabajo, explotación. Es explotación. Crimen. Ahora, hay elementos que tenemos que partir. Les cuento mi experiencia. Yo trabajé a los 9 años.
Y para mí la experiencia de trabajo fue formativa. Estaba en mi comunidad. ¿O era apoyo en la casa? No, en una tienda, en la tienda de la esquina. Ah, mira. Yo trabajaba desde los 9 años, los fines de semana y demás. ¿Ibas a la escuela? Yo estaba en la escuela. Jugabas Estaba todo. en la comunidad, porque la gente de la tienda era de la comunidad. Es decir, era un trabajo protegido. Y creo que esto lo comento como... ¿Por qué entraste ahí? ¿Por tu gusto para tener unos centavos o te mandaron para que no estuvieras de ocioso? No, era digamos, yo empecé a buscar trabajo, recuerdo mucho la anécdota, breve se les cuento, que andaba yo buscando trabajo. Entonces todo me decía, no, es que eres muy pequeñito, o sea, no puedes. Ay, mi amor, sí. Las señoras de la esquina, unas personas de Oaxaca, pues atendiendo mi deseo, me dijeron, vale, nos ayudas el fin de semana. Y ya, entonces yo iba a la escuela y para mí era esperar el fin de semana la experiencia formativa. El primer salario que tuve, no recuerdo cuánto fue, lo que hice fue comprar cosas para la casa. Esto lo comento como experiencia vivencial, pero que también forma parte de los mecanismos de integración. Yo soy varón mayor en la casa y eso tiene roles culturales que pasa mucho en las comunidades indígenas. Si nosotros no reconocemos estos factores, no solamente podemos atropellar con buena intención, sino que también estaríamos trastocando herencias culturales. Y el derecho de estos niños a tener su herencia. ¿Qué es lo que se trata? Y voy cerrando aquí este punto. Partamos de que cualquier cosa que afecta a los niños que esté vinculada a una actividad económica es explotación y no podemos aceptarla. Pero hay actividades económicas que están en el marco de la comunidad, que son protegidas, que no afectan el desarrollo de otras actividades y que son voluntarias o tienen una fuerte actividad de deseo de los chicos y las chicas. Esas tenemos que protegerlas. En el caso mexicano se modificó la Constitución y ahora tenemos el trabajo a los 15 años. Entonces aquí entramos en una paradoja, solo la dejo enunciada. Tienen derecho al trabajo los adolescentes mayores de 15 años, pero no tienen derecho de asociación, no pueden entrar a un sindicato. Y eso es una violación a sus derechos. Caramba, oye, qué terrible. Lo que quiero decir, y con esto resumo, es que el trabajo infantil lo estamos abordando en las ramas y no en las raíces, que es la falta de ingreso en las familias, que es la falta de políticas preventivas y la criminalización por ser pobres. Entonces nos inventamos programas, acciones y demás que no tocan estos elementos y que perjudican a niños y niñas que son criminalizados. Hace poco una mujer fue llevada a Santa Marta porque con su hijo pequeño en el metro estaba pidiendo dinero. La detuvieron y consideraron que exponía a su hijo a los riesgos y está procesada por explotación de su hijo. Esto es obvio que es fuera de sentido común. Total. O sea, la perspectiva está alucinada. O sea, es lo que estamos hablando de la discriminación, ¿no? No podemos verlo atrás de un escritor. Lo que dicen de criminalizar no solamente es la policía o no el sistema, etcétera. O sea, nosotros mismos criminalizamos diciendo que son los papás los responsables de que los niños trabajen, cuando es una cuestión principalmente económica, ¿no? O sea, es pobreza, es falta de empleo, es que no les pagan suficiente a las mujeres amas de casa, digo, a las mujeres trabajadoras les pagan menos que a los hombres, etc. Los papás están en una situación que no les queda de otra. Oye, a ver, aquí tenemos la infografía de la Ley Federal del Trabajo. Ayúdame, Sandra, porque yo no traigo lentes. Los requisitos para que puedas trabajar. Lo haría. Pero tú cuéntanos. Y dice, tener 15 años de edad cumplidos, autorización de tus padres o tutores, a falta de ellos, del sindicato al que pertenezcas, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo, de la Autoridad Política, contar con estudios básicos, el certificado médico, las condiciones de trabajo deberán constar por escrito, se firmarán 2 ejemplares de contrato por lo menos. Después dice, se permite el trabajo de menores de 15 años en actividades que incentiven sus habilidades y talento artístico, científico, deportivo, musical. Como niño de telenovela o de obra de teatro. Sí, eso es una actividad artística. Pero que además también está regulada. Exacto. Que aquí en México no se respetaba mucho, porque les dan un llamado para un comercial. Ahí está el bebé de brazos. Y en lugar de tener 3 bebés en hilera, pagar triple, darles además un precio justo, porque les pagan una miseria comparada a los mayores de edad. Y que no trabajen más de determinados minutos frente a la cámara. Aquí, bueno, eso no se sigue. No se da. Y vemos cómo es preocupante que a estas alturas de este siglo estemos diciendo, bueno, ya estamos haciendo acciones. O sea, Juconi tenemos 27 años atendiendo a niños y niñas en situación de calle, en situación
que están trabajando en las calles, que están trabajando. Tenemos un programa que se llama Niño Mercado. Y justo lo que tú decías, ¿no? O sea, vete a cualquier mercado. Allá en la ciudad de Puebla, en la zona que trabajamos, es una central de abasto importante en la ciudad, y junto con el DIF detectamos alrededor de 70, 80 niños, ¿sí?, entre 8 y 14 años. Pero, trabajando. A ver, eran los que yo crecí en frente al mercado de Tacuba y era como una extensión de la casa, no había ni sueldo, ni mucho menos, era de, órale, no estés de ociosa, ¿no? Ahí el manazo, y órale, párate y reparte bolsas y cobra, ¿sí me explico? Pero no, al final del día había ni siquiera un pago. Lo que pasa es que sí podía decir, estoy haciendo tarea. Claro. Sí, déjenme ir a jugar con el de los limones, ¿no? O sea, exacto, pero de todos estos niños, ¿cuántos abandonan la escuela, ¿no? Es una competencia, el trabajo de la escuela, compiten, en algún momento los jala para... Expectativa de vida, y dices, ¿cuál es la expectativa de vida, de plan de vida del franelero? Que se quite su papá para que se quede él con el lugar. O sea, ¿no? A ver, y no me han dejado hablar a Margarita, perdón, Margarita. Oye, al decir ahorita, Martín, es que no estamos atendiendo la raíz del problema, ¿qué pasaría si mejorásemos las condiciones económicas de los padres? Cesaría la explotación infantil. O sea, ¿cómo arreglamos? Porque pues están en zonas de conflicto, se ve muy atractivo lo que te ofrecen los malandros. ¿Cómo lo arreglamos? Pues serían como 3 cosas, ¿no? Una ya la mencionaba hace rato Juan Martín, y que atraviesa también el tema de la consulta, ¿no? Muchas de las decisiones que se toman como a nivel institucional pasa por alto justamente el de consulta a niñas, niños y adolescentes. O sea, no los oímos. No, exactamente, son invisibles, no hay participación, entonces otra que lleva como al segundo punto y que también va relacionado con esto que se mencionaba ahorita de la edad, pensando que cuando se les saca de la actividad económica o no, al final también, pues ya, pero muchos de ellos son padres, ¿no? Que igual ya viven en unión libre, que a lo mejor tienen 1 o 2 hijos y que en el momento en que no se mira, o sea, que nada más está como previendo justamente sacarlos para prevenir por una cuestión preventiva, no se piensa en su situación económica, en el impacto que va a tener, y eso es muy visible en varios contextos familiares. Cuéntanos un ejemplo, que te haya tocado atender. A mí me toca mucho en el tema de trabajo infantil agrícola, ha sido como muy visible porque se ha centrado desde 2007 justo una política de erradicarlos del campo, ¿no? Y efectivamente se han hablado de las acciones, pero algo que es muy visible, y lo veíamos recientemente en Guanajuato, que la misma autoridad decía que había 9 denuncias por encontrar menores en actividades agrícolas. Sin embargo, y no solamente es Guanajuato, en cualquier estado que tú visites de la República, no hay, hay actividad, pero agrícola. Solamente no hay escuela, no hay guardería, no hay estancia, no hay albergues para los padres, y que además esta situación de niñas, niños y adolescentes, y como le decía, muchos de ellos tienen 1 o 2 hijos. Al sacarlos de esa actividad, también estamos mermando su misma situación en su comunidad de origen, pero también atraviesa por la situación de los padres. Salarios mínimos, no tienen condición, o sea, y además están en condiciones de explotación. Oye, entonces, los niños jornaleros con el pleitazo, ¿se acuerdan del norte? Exactamente. Pues allá es, lo que pasa es que les digo, es como una extensión de la casa, y vénganse, hay que sacar adelante este pedazo de tierra como del lugar. Como decía el primer comentario, que cada niño es una fuente de ingreso, pues es cierto. O sea, entre más manos trabajen, entre más manos cosechen pepino, ejote, no sé qué, pues más cubetas y más les pagan. ¿Y cómo le mediamos ahí para que...? Son las 3 cosas que se han estado mencionando. En primer lugar, atender la cuestión económica, ¿no? Ingresos, para las personas en edad de trabajar, sobre todo, ¿no? Porque y las sociales y de salud. Y la educación. O sea, a ver, tú eres padre de familia, no, así los ingresos no te alcanzan para absolutamente nada. Sabemos cuánto ganan los jornaleros y demás. La opción es, o me llevo a mi hijo y gano más, ¿no? Porque son más cubetas, o lo mando a una escuela, ¿no? Que es un camión destartalado a 2 horas, en donde quién sabe van a ir solos en el camino, los maestros los discriminan, los niños los discriminan porque muchas veces son migrantes. El punto es también cuando no tienen ni siquiera acceso, ¿no? O sea, porque a lo mejor puede haber a 2 horas de camino, a 2 kilómetros, pero igual, si además se les impide que ahora los padres viajen con las niñas y niños por ser menores de edad, pero también los obligas a quedarse, lo que ha generado es que divides a las familias. Y la otra es que en muchas comunidades de origen no hay ni siquiera escuela. Entonces, el acceso como un derecho prioritario
prioritario para ellos en el tema educativo, de salud, de alimentación, completamente las manos. Exactamente. Si me permites redondear esto, se están haciendo acciones administrativas que no sustentan en la vida de los niños y niñas, como lo está explicando nuestra compañera. Recordarán que al, digamos, retomarse estos acuerdos internacionales, México hace una fuerte presión en la industria agrícola y establecen que ninguna de las camionetas que salen de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, deben de llevar niños. Esa es la indicación. Y obviamente la cumplen. Y entonces la separación familiar está siendo un gran problema porque los papás tienen que trabajar. Y se quedan en peligro esos niños. Se quedan esos niños ahí abandonados. Con las abuelas. Y se quedan en peligro. Y el punto es que los está orillando a ir a zonas de trabajo que antes no iban y que son zonas de exclusión, que no tienen ningún tipo de vigilancia por parte de la autoridad. Y ahora lo que atraviesa es justamente que son zonas agrícolas que se encuentran en terrenos que ahora ha permeado la delincuencia o el crimen organizado. Entonces, al final, para la autoridad te dicen, es que son víctimas colaterales si algo les pasa. No, no es que no sean víctimas colaterales, son las situaciones de riesgo que ha orillado a los padres a buscar alternativas para redituar como la parte económica, justo para una buena intención, ¿no? genera condiciones de exclusión. Yo recuerdo a los 8:30, 9 años, que esto todavía se podía hacer, 8:30, tomaba el metro hacia 3 transbordos y yo lo que quería era estar con mis papás. No importa que me pusieran a trapear ahí la huevería, como yo le decía, pero yo quería estar con ellos. Y ahora esto, imagínense. Y por eso la importancia de la organización, ¿no? Y de las organizaciones. De la integralidad de las acciones, que no solamente sea una, ¿no? Porque como bien dijo... Penalicemos, criminalicemos. Es una buena medida, solo si va acompañada de muchas otras. O sea, si hay apoyo para el desarrollo comunitario en las comunidades de origen, va a haber menos necesidad de migrar por necesidad. Se puede, migrar es un derecho por gusto, pero que no sea una obligación salir porque no encuentras nada en tu lugar de origen. El punto Entonces, es desarrollo comunitario, económico, social en los lugares de origen para que los niños no tengan necesidad de estar con el machete en la zafra de azúcar, porque es peligroso, es muy peligroso. El punto es que a veces se les inyecta justamente, pero es como si fuera el esquema de proyecto productivo, ¿no? Y el proyecto productivo implica que les des o marrano o máquinas de coser, que al final no son redituables porque no parten justamente del contexto comunitario, de la lógica comunitaria. Y además ya lo sacaste de la escuela. Ya lo desarrollo comunitario desde la comunidad. Políticas públicas que vienen a ser paliativos y que no resuelven el problema de fondo. Porque no hay integralidad. Y justamente aquí es donde a la política pública desde el nuevo sistema integral de protección de niños y niñas es la esperanza que tenemos que empiece a transversalizar el enfoque de derechos de infancia. Y poniendo claramente en los objetivos de los programas sociales, de la legislación federal, estatal, local, el tema de trabajo infantil, porque no se veía, ¿no? O sea, estaba el de desarrollo económico, el de desarrollo rural, ¿no? Con todos sus efectos, pero no el prevención y eliminación del trabajo infantil, contemplando la perspectiva de derechos de la infancia y de la familia, de las familias, de todos los tipos de familias. Es que no solamente los niños que están en actividades económicas son invisibles. O sea, es que los niños son invisibles en todo el diseño de la política pública. Todos los niños. O sea, es que lo que la gente está muy enojada. Diseñas una política pública para abatir la pobreza, crees que con darle trabajo a la mamá y al papá por añadidura, el niño se va a estar desarrollando en todas las capacidades. No es así. Pero no vayamos muy lejos, ¿eh? Hay niñas que a los 14 ya tienen hijos. Claro. Sí, claro. O sea, está muy grueso esto porque entonces sale también ella a trabajar y el bebé. Y son niños que tienen derechos de niños. Además. Adelante, Sandra. ¿Qué terror? Pues vamos a mostrarles una infografía que también después vamos a postear sobre los derechos de las y los adolescentes trabajadores, bueno, en edad permitida, entre los 15 y 17 años. Dice, si tienes entre 15 y 16 años, no podrá exceder de 6 horas diarias tu jornada de trabajo, deberá dividirse en periodos máximos de 3 horas con un reposo de 1 hora por lo menos. También percibir tu salario y decidir en qué utilizarlo, esto es bien importante. Pago de diferencias en tu salario en caso de no pagarte igual al de otro trabajador que hace el mismo servicio. Descanso el día domingo y días festivos. Vacaciones anuales pagadas de 18 días laborales por lo menos.
ser sindicalizado y tienes derecho a trabajar siempre que exista compatibilidad entre tus estudios y el trabajo. Ahí para... La zafra y en la maquila, y no Claro. mames. Sí, No, es una bonita fantasía. La realidad, man. Oigan, aquí también les leo unos comentarios ya para irnos al corte. Nos dice Patricia en el Facebook que todo el trabajo infantil no sirve mientras lo que se diga sobre este tema mientras los adultos estén mal pagados, porque entonces habrá niños explotados. Sí. Vamos a hacer una pausa. Si estás embarazada y tienes entre 15 y 17 años, también tienes los siguientes derechos. No realizar trabajos de levantar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan trepidación, que actúen o puedan alterar tu estado psíquico y nervioso o estar de pie durante largo tiempo. Gozar de servicios de guardería infantil por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Podrás tener derecho a un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto o transferir hasta 4 semanas de las previas después del parto. Si tu bebé nació con algún tipo de discapacidad o requiere atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 8 semanas posteriores al parto. En periodo de lactancia tendrás 2 reposos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a tu bebé en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá en 1 hora tu jornada de trabajo durante el periodo señalado. Tus derechos laborales son los mismos que los de cualquier trabajador mayor de edad y debes recibir el mismo pago por el mismo trabajo, tomando en cuenta las limitaciones y condiciones para concentrarte por ser un adolescente en edad permitida para trabajar. Bueno, pues hay organizaciones que, como dicen, algo se está haciendo. Y no es cosa menor, hay organizaciones que lo están haciendo maravillosamente bien. Vamos a platicar con Jaime Campos de Sitihuamesajachosto. Ay, lo entrené toda la tarde de ayer, me salió, pero vamos a ver lo que hacen ellos. Nuestra organización se llama Sitihuamesajachosto, IAP. Nos encontramos en la Mesa de Chosto, municipio de Tlacomulco, Estado de México. Nuestras comunidades son rurales. Aquí el trabajo es en campo. Todos tienen por ahí sus huertitas, tienen sus milpas. Entonces, por costumbre, por usos y costumbres, todos tienen que participar, desde el más pequeño hasta el más grande. Es por eso que vemos tanto niño trabajando en los campos sin que ellos se den cuenta de lo que están dejando de aprovechar en otras áreas, y también pues que se exponen realmente a los peligros del trabajo mismo del campo, ¿no? Nosotros más que nada nos dedicamos a ver por los niños, niñas y jóvenes de nuestras comunidades bajo el esquema de apadrinamiento de niños. Nosotros tenemos padrinos donde les mandan una aportación económica para sus diferentes necesidades. Damos estimulación temprana, damos el taller de lectura, reforzamiento educativo en las áreas de español y matemáticas, seguimiento en el área de nutrición para que el niño tenga un desarrollo adecuado. Nosotros atendemos 4 comunidades. Es Santo Domingo Xomejé, San Bartolo Lanzados, Chosto de los Jarros y la Mesa de Chosto. Tenemos puntos de encuentro para que el niño no se traslade desde donde vive hasta aquí. Entonces aquí nosotros llevamos los talleres, por ejemplo, de lectura. Vienen los niñitos de 0 a 6 años, pasan a un saloncito y ahí se les da y se les fomenta el gusto por la lectura. Tenemos el taller de estimulación oportuna, donde los chiquititos de 0 hasta 3 años van para estimular su motor fino, el motor grueso y la empatía con los padres. Tenemos ya para los más grandecitos el taller de jóvenes en acción, donde se les fomenta a los jóvenes la reutilización de los desperdicios para hacer alguna manualidad. Se les enseña a la vez la protección del medio ambiente, la utilización de recursos reciclables, y esas manualidades que ellos hacen pueden venderlos y así propiciar un ingreso económico para sus casas. La gente vivía próspera y feliz, y la mayor parte del tiempo no tenía nada que hacer, por lo que se pasaban el día
Nosotros tenemos impacto en 650 niños que están afiliados directamente con nosotros. De esos 650 niños, aproximadamente 1.500 son los beneficiados de estos talleres. Aparte de los talleres, también manejamos donativos, también manejamos de diferentes actividades donde se puede participar toda la familia, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 1.500 personas que tienen un beneficio indirecto por estos talleres. Pero qué felicidad, ahí se nota la felicidad. Algo que quieran comentar en el panel acerca de este tipo de acciones, ¿alcanzan o son un buen comienzo? A ver, Margarita. No, yo creo que es un buen comienzo, es una iniciativa bastante interesante. Además, el impacto que tienes, pues es un trabajo comunitario, vinculado directamente con la población, con las niñas, con los niños. Se ve en lo que ahorita nos veíamos en el video, justamente la participación directa de ellos, ¿no? O sea, que si hay como un diálogo, esa parte de consulta, sobre todo de participación. Entonces, es una buena iniciativa que valdría la pena, pues, poderla replicar o por lo menos como un ejemplo de lo que se puede hacer a nivel de las organizaciones. Y pues ahora sí que un aplauso a este trabajo. A ver, Cintia, cuéntanos. Yo aquí si quieres te ayudo. Tú platícanos, ¿qué haces, mi Cintia? Hola, pues yo soy representante de ahorita de World Vision México. Estamos trabajando desde hace 35 años en 370 comunidades, principalmente en 8 estados de la República. A mí me tocó ir con ustedes a Veracruz. Así es, y estamos encantados de que nos hayas acompañado porque has visto cómo hemos hecho el trabajo. Ahorita estamos muy felices porque estamos desarrollando un nuevo proyecto que se llama Campos de Esperanza. Está enfocado en la erradicación del trabajo infantil en las comunidades agrícolas, principalmente para población migrante en Oaxaca y Veracruz. ¿Cómo le hacen? O sea, por ejemplo, les voy a contar algo que a mí me tocó ver allá. Había niños que pues, se les iban hora y media de ida y hora y media de regreso en traer agua a la casa. Entonces pusieron unos enormes tinacos que se llenan con el agua de lluvia de los meses de lluvia de la zona y les alcanza para los meses de sequía. Pero a las mujeres y a los niños y niñas se les iba el día en eso y en cargar los cántaros y demás. Bueno, eso ya fue una ayudada. Y además han hecho cosas hermosas en las escuelas de la zona. Pero ¿y acá cómo le hacen con los migrantes? ¿Cómo están logrando impedir el trabajo infantil? Es que, por ejemplo, toda esta comunidad agrícola se van moviendo, son un poquito como nómadas, entonces van moviéndose de cada sector. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es vincularnos con las corporaciones, con el gobierno federal y también con los gobiernos municipales, con todos los grupos azucareros y los grupos de caña, porque ahí... Que son los que contratan. A los papás que se llevan a los niños. Entonces, el niño ni siquiera cuenta como un trabajador más, cuenta como un extra. Y son chiquitos que a veces tienen entre 5 y 16 años que a veces utilizan equipo que es 3 o 4 veces más grande que ellos. ¿Pero qué es eso de un extra? ¿No les pagan completo? No, por supuesto que no. Y no tienen tampoco, evidentemente, ningún seguro tipo social, de seguro. Nada. Nada, bueno, por supuesto que estamos hablando de los sectores más pobres de nuestra sociedad. Entonces, estas personas ni siquiera son contadas a veces en los registros. Estos chiquitos a veces nacen en los caminos, entonces ni siquiera tienen actas de nacimiento o no tienen registros en los sistemas ni siquiera gubernamentales. ¿Por qué son nómadas? Hay que también contarles esto al público. Salen de sus estados natales, los padres, por decir algo, y ni siquiera es para brincar la frontera, es aquí mismo. O sea, trabajan en jornales al norte del país, van, vienen, se mueven durante todo el año, ¿no? Exacto, porque ellos van buscando el trabajo, van buscando en donde hay cosechas que puedan estar trabajando. Nosotros ahorita principalmente estamos entrando en Oaxaca y Veracruz, con todas estas partes de los grupos azucareros y de los grupos cafetaleros. ¿Y qué dicen? ¿Por qué no aflojan? Perdón, pero ya ves el pleitazo de los jornaleros al norte, perdón que lo mencione no se resuelve. No se resuelve y dicen que es imposible pagarles un peso más. O sea, ¿qué cara ponen cuando llegan ustedes a decirles esto? Pues lo que pasa es que mucho de lo que estamos tratando de hacer es concientizar primero a los papás.
O sea, a estas personas que aún en extrema pobreza sean capaces de identificar por qué sus hijos están siendo explotados y cómo de esa manera ellos pueden ayudar a incrementar su economía de otras alternativas. Nosotros lo que estamos buscando es que ellos tengan accesos a diferentes tipos de economía, no exclusivamente por esas jornadas agrícolas. ¿Cómo qué los ponen a hacer o qué? Mucho de lo que tratamos de hacer es que también luego esta gente tiene sus propias parcelas y hay muchos que están vinculados a través de intermediarios. Entonces eso lo que hace es que a esta gente le compran el producto a muy bajo precio y después se revende 3 o 4 o 10 veces más caro. Consiguen mercados justos, o sea, buscamos ¿cómo llegar a través de varias redes intersectoriales que tengan ellos acceso a vender sus productos directamente. Y eso es como una de las alternativas. Pero buscamos además también que estos niños reciban la calidad de educación y el desarrollo integral que necesitan. Y en todos los aspectos. Siempre nos concentramos básicamente en pues que tengan una alimentación, que tengan una nutrición, pero nosotros también trabajamos en el desarrollo de sus habilidades para la vida. La idea no es nada más que estos niños pues tengan lo básico, que sea poder comer, dormir y vivir, sino que puedan tener un desarrollo incluso integral en su calidad de vida como humanos. Oye, hay unos que ni comer, ¿verdad? Estamos terrible. Pero a ver, Sandra, ¿qué te dice por allá? Gracias, Acá Cintia. tenemos porque qué importante esto que dices de trabajar con los padres de familia y con los niños para que conozcan o puedan cambiar esta situación. Aquí nos cuenta su historia María del Carmen, nos dice: yo fui una niña que trabajó desde los 6 años y a mí nadie me defendió. Yo tenía que mantener a mi hermana y a los 10 años trabajé en una casa, ganaba 20 pesos al mes y lo bueno fue que en esa casa me educaron y me dieron los valores que tengo ahora. Me enseñaron a hacer tortillas, a ser honesta, buena, limpia y honrada. También hubo golpes porque mi mamá les decía que así lo hicieran si me portaba mal. Fíjense. Oye, ¿no le dieron escuela? O sea, ¿pudo estudiar o no? No, de estudios no habla lo que aprendió en el trabajo y luego dice: yo llegué ahí descalza, mis primeros guaraches fueron unos de suela de llanta, lo único que no tuve fue cariño. Trabajé ahí 5 años y seguí a seguir trabajando. Y bueno, le gusta mucho el programa y nos manda saludos. Qué historias, ¿verdad? Y bueno, hay más, hay otras más. Adelante. ¿Algún comentario de esto? Mira, yo creo que es importante destacar que cada caso, cada niño, cada niña y adolescente vinculado a actividad económica está en juego su proyecto de vida y las responsabilidades del Estado, sus instituciones, y que al final la gran pregunta es en qué está gastando México su dinero. El presupuesto público, el recurso que tenemos ahora, no hay que olvidar, y esto es súper importante: México es la economía número 14 del mundo. O sea, no somos un país pobre. Tenemos aquí a uno de los hombres más ricos del mundo. Es lo que te dice, pero está lleno de pobres. Y el 47% de la población es pobre. ¿Cuánto? 47% de la población. Ay, nomás para que le piensen. Ahí de donde estén viéndonos o que vayan circulando, usted está bien, entonces que sí que uno junto la mitad, claro. Si algo pasa. Y creo que lo central es cómo asumimos que esto es una responsabilidad del Estado, donde todas y todos podemos exigir. Y eso significa... ¿el Estado tendría que regalarles dinero o cómo tendría que usar ese dinero que no se está gastando? Mira, hay 3 cosas básicas que se están haciendo en otros países donde hay cambios. A ver. Se está atendiendo el ingreso de las familias con programas de compensatorios y otro tipo de cosas. Se está regulando la industria y esto es muy importante porque esto que estamos escuchando del campo es una industria, sin generalizar, pero en su gran mayoría, altamente abusiva. Entonces, obviamente eso tiene que ser regulado por el Estado. No hay una manera en la que se pueda negociar el salario entre los trabajadores. Y tercero, muy importante, es involucrar directamente a niños y niñas en alternativas económicas o de ingreso distintos, como lo que ha comentado nuestra colega de World Vision. Que falta algo importantísimo, la educación. Claro. O sea, acceso universal a la educación de calidad, por eso, o sea, acceso gratuito, universal a educación de calidad para todas las niñas y los niños, estén donde estén, vengan de donde vengan, y el tiempo que vayan a estar en la escuela. Si van a estar 3 meses, tienen que estar en esa escuela 3 meses, y ese es el problema de los niños migrantes, que como va a estar 3 meses, mejor no lo acepto, ¿no? Y justamente, Fernanda, yo decía hace un rato que tenemos esperanza, porque tenemos ya un sistema integral de protección de niñas y adolescentes, que si bien está iniciando, está haciendo piedra de cimiento ahora de lo que tiene que ser la transformación en materia de política pública, de atención y protección a la niñez,
tiene algo fundamental que es la articulación interinstitucional. Mientras se sigan haciendo políticas públicas de cada quien desde su escritorio y no se observen estas realidades y no se observen los fenómenos sociales que de fondo están generando este tipo de problemáticas, pues no se va a hacer y nada efectivo, van a seguir siendo aspirinas. Me preocupa porque es como que ya le avanzamos, como decía con Martina, la poda del árbol, pero las raíces todavía no las tocamos. Entonces, eso es lo inquietante. Si tenemos un salario mínimo que es 5 veces menor a lo que tendría que ser para cubrir una canasta básica ahí somera, pues yo veo que entonces quien tendría que hacerlo está haciendo poco. Claro. Sí, no sé qué opinen, pero... Y además, perdón, mucho de esto también los subsidios, ¿no? Que se entregan, o sea, a veces, más que se destine a educación, a salud, a alimentación, son subsidios que se entregan justamente a quienes explotan a los padres, que a su vez requiere justamente mano de obra infantil en cualquier tipo de actividad. En lugar de ¿no? que le llegue a los que de veras tendrían que hacer otra cosa. A ver, por acá tenemos a Jessica. Cuéntanos, Jessica. Bueno, vengo de Ministerios de Amor. Es una institución que tiene 30 años de trabajo ininterrumpido. La formó la doctora Cecilia Blanchet. ¿Y ustedes qué hacen? Atendemos a niños en situación de calle, orfandad. Tenemos un programa que le llamamos Los Cerecitos, que son los hijos de las personas que están en reclusorios. Nos los canaliza el DIF, la Procuraduría. El mayor logro de la institución es que forma vidas sanas. Los incorporamos a todos los niños a la sociedad en una edad madura, productiva, y ellos terminan incluso una licenciatura o aprenden un oficio. Sin tener que estar trabajando en el ínterin, en la calle y esto. Así es. Mucho de lo que habla también la presidenta de la institución es que no demos limosna en la calle, porque estamos empleando a los niños. Habemos muchas instituciones como Ministerios de Amor que han tenido años de trabajo, de mucha experiencia, que tienen impacto, que hay niños que tenemos que estuvieron alguna vez en situación de calle y ahora son licenciados, son pedagogos, son administradores, son ingenieros, y hablamos mucho de no dar limosna en la calle. Oye, Fer, esto es bien importante porque justo nos lo están preguntando en las redes. ¿Qué se hace? ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil? Cuando te encuentras a un chiquito y pues le quieres ayudar, y lo más sencillo en ese momento es compartirle de tu comida o darle unos pesos. ¿Qué nos sugerirían instituciones como las de ustedes? Opciones nuestros especialistas, ¿no? Sí. Ya no nos da tiempo de que nos ayude tantito. ¿Qué les dicen en ¿Tú la qué recomendarías? Entonces, en lugar de dar una limosna, apoyar organizaciones. Como Ministerios de Amor, que trabaja planes de vida de forma individual para cada uno de los niños, y estamos cambiando generaciones de vidas. Eso es lo que está haciendo actualmente Ministerios de Amor. Si cambiamos la vida de un niño, estamos formando hombres y mujeres amorosos, responsables, que van a tener los valores y la fuerza de educar a sus hijos con una formación, por ejemplo, académica. Rompemos ese ciclo vicioso en los que ellos están. ¿Te acuerdas un programa que hicimos con Héctor, ¿no? Ortiz, en donde él decía, bueno, ahorita regresamos y les cuento, porque el lío es la limosna. Claro. Sí. Este fin de semana, Diálogos te espera en punto de las 11 de la mañana. El sábado, los conductores platicarán de un tema del que todos tenemos una opinión: los vecinos. Los vecinos son personas a las que vemos casi a diario y con las que tenemos que convivir. Algunos pueden ser molestos, otros solidarios y cooperativos, y otros más pueden ser unos perfectos desconocidos. ¿Tú qué relación tienes con ellos? El domingo, la polémica no se hará esperar. ¿Qué responderías si te preguntaran por qué tener un hijo? Tal vez algunos dirían, porque llegó de sorpresa, porque es el paso que sigue después de formar una pareja. En fin, lo cierto es que para muchos hombres y mujeres, tener un hijo representa una de las decisiones de vida más complejas por la responsabilidad que representa la crianza y educación. Si tienes algún comentario, las redes sociales están a tu disposición. La institución se llama Niños Unidos de Tetitlan.
y estamos ubicados en el municipio de Tzolotepec, en el Estado de México. Nosotros lo que hacemos es dar programas, diferentes programas, sobre todo de educación, de salud, de alimentación, a niños de escasos recursos de aquí de la comunidad. Atendemos a niños desde los 4 meses más o menos con talleres de estimulación hasta aproximadamente los 22 años, un poquito más, que son los chicos que actualmente estudian la preparatoria en línea. Esta institución nace a partir de la inquietud de las mamás de la comunidad. Un grupo de madres de familia son las que se organizan para traer este servicio, esta institución aquí a la comunidad. Ellas ven la necesidad de trabajar un poquito en su comunidad, empiezan a lo mejor con despensas, con uniformes. A partir de este tiempo la institución va evolucionando un poco y lo que hacemos es ya no ser tan asistencialistas, sino dar un poquito más algo que les deje a los niños, ¿no? Una habilidad, desarrollar capacidades tanto en los niños como en sus papás. Los talleres inician desde los 4 meses con el taller de estimulación. Lo que buscamos ahí es fortalecer 5 áreas, que es motricidad fina, motricidad gruesa, el lenguaje y el área afectiva también. Posteriormente tenemos un taller que es el taller de lectura, donde buscamos fomentar la lectura en los niños, el hábito de la lectura, que los niños se acerquen a los libros por placer, no por obligación. Esto pues les abre obviamente muchas puertas, ¿no? También tenemos un taller que es alfabetización tecnológica. Este taller lo que hacemos es sí enseñar un poquito a los niños sobre el manejo de la computadora, pero también que ellos aprendan a trabajar en equipo. A través de la metodología que trabajamos, los niños aprenden esta parte y también un poco sobre lo que es el pensamiento crítico. Tenemos también talleres de ludoteca, algunas pláticas para madres de familia. El objetivo de pues es que las mamás aprendan diferentes temas de crianza, ¿no? Lo que hacemos aquí es que ellas aprendan a poner límites, a trabajar disciplina, pero con amor, ¿no? Sin llegar a los golpes, sin castigos, ni nada de esto. Trabajamos también lo que es la preparatoria en línea. Esto surgió porque en la comunidad no hay escuelas cercanas, digamos, entonces muchos de los jóvenes ya no seguían estudiando porque no tenían acceso a una institución. Hay algunas preparatorias, pero son particulares. Entonces lo que hacemos aquí en la institución es hacer un enlace con Fonavec, donde ellos nos comparten la plataforma junto con la UNAM, nos comparten la plataforma y los jóvenes pueden seguir estudiando, y además es un bachillerato que tiene validez oficial. Fíjense que las cápsulas, estas producciones que les hemos presentado de estas organizaciones están enfocadas a combatir el trabajo infantil. Y claro, a que caigan en garras del crimen organizado, evidentemente. Ahora, las principales líneas de acción que todas muestran son educación, o sea, que hay acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y sobre todo al mejoramiento de las condiciones laborales de las familias, porque si no se atiende eso, no creo que avancemos demasiado. Y bueno, estos niños de Tetitla, Niños Unidos de Tetitla, trabajan precisamente con ese enfoque de prevención. Y perdón, estaba yo comentándoles de qué hacemos los de a pie, porque muchos no tenemos organizaciones, pero por lo menos empezar a verlos ya es un avance. Pero hay quien dice, le doy de mi comida, le doy una limosna. Y Arturo Ortiz decía que luego el dinero no es el problema, porque le dice a un niño de la calle, oye, te voy a llevar a que vivas bien, a que comas. No, mire, deme 10 minutos y llegan con una bolsa de pan. Que ese no es el meollo del asunto. ¿Qué tendríamos que hacer entonces los de a pie si nos van ayudando? A mí me gustaría como insistir en que una acción sola no sirve. El decir no darles dinero, solamente eso no ayuda y puede tener riesgo. Hace un par de días estuve en Washington en el Instituto Global para Personas Sin Hogar. Nos reunimos funcionarios, activistas, investigadores, y fue muy interesante. Se presentó una investigación comparada en varios países, la India, Canadá, Estados Unidos, Japón y parte de México. Y había 3 cosas muy importantes que me gustaría compartir. La primera es que hay una criminalización generalizada al concepto de limosna, porque se considera que es un fraude o es un engaño. Lo que estas investigaciones documentaron es que no es tal. O sea, las personas que están pidiendo dinero en el espacio público
en realidad están fuera del alcance de los programas que existen en estos países. Entonces, ¿sí lo les requieren. sirve? Segundo, se encontró que cuando no se les da, porque hay campañas que se han hecho los gobiernos de no les des dinero porque los mantienes en la calle, que aquí en México se ha hecho también y ha sido señalado como violatorio a derechos por un acto de discriminación. En otros países, y concretamente mostraron Canadá, encontraron que particularmente los jóvenes que recurrían a los actos de mendicidad y no recibían ahí un soporte, terminaban en el trabajo sexual o en pequeños actos criminales. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque una acción sola, reitero, no sirve. Tercer elemento que se encontraba, la acción de mendicidad es, digamos, una alternativa última y al mismo tiempo la posibilidad de engancharlos a los programas públicos. Entonces, la recomendación concreta que hemos dado por mucho tiempo es, si ves a una persona bajo efectos del alcohol o las drogas, no le des dinero, o sea, por obvia razón. Si ves que alguien lo requiere o te está dando un servicio que tú estás requiriendo, aporta. Lo más importante sería, si pueden y quieren hacerlo, establecer un vínculo con la persona. Comer con ellos, platicar y vincularlo a alguna organización pública o privada. Ese sería lo ideal. Creo Juan que Martín, si no... yo los canalizo, no como ni con mi familia, compañero, ya ando en el carro comiendo, pero sí dar aviso, aquí hay una comunidad. Y que tomen los teléfonos de nuestras organizaciones, que están podemos saliendo. rápidamente atenderlos. Sí, eso es muy importante, recalcar esta parte. Llamar al DIF, llamar a la PGR, ¿no? Y que es parte de la criminalización hacia los padres de familia que muchas veces están acompañando. Ay, no, mejor habla a las organizaciones. No ayuda, no necesariamente ayuda porque no tienen esta perspectiva integral de atención. Déjame de poner derechos el humanos. ejemplo de la llamada porque así nos ayudas a explicarlo. Hay una persona que en el Facebook nos escribe que su jardinero lleva al niño a trabajar, pero que lo violenta, o sea, lo jalonea, incluso que le grita y lo golpea. Entonces ellos pues pensaron que era sencillo hacer una denuncia, llaman al DIF, pero dice que no ha sucedido nada y no saben cómo ayudar a esta familia. A ver, no es nada ¿qué más haríamos al en niño, este es a la caso? familia. Entonces me decía que era importante no criminalizar a los padres, como decir que no es nada más el papá el que está violento. ahí, ¿no? Hay que diferenciar, hay dos cosas, en este caso hay maltrato. Una cuestión es el maltrato que sufren los niños y desde el seno familiar, y otra cosa es el trabajo infantil, y yo pondría en otra plataforma la mendicidad, ¿no? Así es. Porque justamente el que mendiga no te está ofreciendo absolutamente nada y te está pidiendo que compartas tu dinero. Pero el que avienta las pelotas, el que hace el malabar, el que te va y te sacude el polvo del vidrio, te está dando un servicio, te está dando un momento de diversión, se está ganando. O te está vendiendo chicles. Se está ganando ese dinero que te está pidiendo, no está mendigando. Oye, ¿no? Entonces, pero en el caso del maltrato, ¿ahí a quién le hablamos? ¿A qué organización? Sí. Porque si bien no es para que metan al tambo al señor, sí para que le den una buena plática. Mira, sí, las procuradurías. Yo creo que la familia que está planteando el caso tiene la primera oportunidad más importante que una institución y que es hablar con él y condicionar el trabajo. O sea, es decir, puedes tú tener toda la cultura que tú quieras, te habrán pegado de niño, lo que sea, pero en este espacio no creemos que los golpes sean buenos. De tal manera que si lo traes, lo cuidas, lo proteges, y eso me parece es un poco enérgico, pero ayuda. Y se le enseña porque de otra forma. Hay una manera de decirlo. Hay otra muy bonita, y es ayudarle a entender que los golpes no solamente dejan marcas físicas, también neuronales, y que su hijo así no le va a querer mucho. Entonces, creo que ahí la familia tiene una oportunidad. Segundo, las organizaciones pueden ser una alternativa. Es muy posible que este varón, este papá que están contando, no solamente tenga un problema de maltrato con sus niños, sino también de violencia machista. Entonces, si él estuviera en cierta disposición, hay organizaciones de la sociedad civil que están acompañando a hombres a revisar sus pautas de educación violenta y que van a beneficiar no solo a ese niño, sino seguramente su propia relación familiar. Acá tenemos más trabajo por los niños y las niñas. Carlos, adelante. Hola a todos. Buenos días. Platícanos. Bueno, pues yo vengo de Fundación para la Niñez, FUPAN. Nosotros tenemos por ahí un par de trabajos de intervención sociocomunitaria. Sobre todo a eso nos dedicamos, al desarrollo comunitario, desde, con y para los niños, ¿no? Es como nuestra población de atención. Sí trabajamos con adolescentes, trabajamos con jóvenes, trabajamos con adultos mayores, con personas, padres de familia, etcétera. Pero pues nuestro punto focal siempre son los y las niñas, ¿no? Actualmente desarrollamos actividades
en el Estado de México, en los Reyes La Paz. Tenemos un programa de voluntariado e intercambio, ¿no? Le apostamos mucho a lo que es la socialización, a que entre jóvenes, niños convivan. En la Fundación Ser Niño creemos todos que, pues, más allá de la infancia que se llegó a vivir, todavía somos niños, ¿no? Todavía tenemos como esas huellas justo de lo que hablaba un poco. Y de las necesidades que no se cubrieron. Exacto. Entonces, pues brindamos apoyos, brindamos muchos cursos, sobre todo capacitaciones a niños y niñas, ¿no? Para que puedan desarrollarse plenamente, sobre todo desde la parte psíquica, desde la parte emocional, desde la parte afectiva. Y que, bueno, pues ya con la socialización se refuerce todo esto, puedan interactuar, puedan llevarse mejor, puedan también establecer estas relaciones. Si las cosas no me gustan, por ejemplo, si estoy en un espacio donde desarrollo una actividad laboral, me están explotando, me están maltratando, aprender a decir, acudir, ¿no? ¿Con quién? Y respecto de la pregunta... Y que eso no es normal, que no hay que vivir así. Exacto. Okay. Es justo eso. Que no es la forma de vivir. Un poco arrebatar o más bien quitarle a la normalidad todas esas conductas, ¿no? Desnormalizarlas. Por ejemplo, en Los Reyes lo que pasa mucho con los jóvenes es que pues están criminalizados, les tienen miedo, ¿no? Sí, claro. Nos hemos dado cuenta con profesores, padres de familia, la población en general le teme a los jóvenes y a los niños, ¿no? Y además los detienen hasta por portación de rostro, ¿no? Como dice Raúl Villamil. O sea, son jóvenes, seguro hiciste algo. Exacto. Es terrible. Entonces, pues, estamos en eso, en general en el desarrollo comunitario. Ahorita le vamos a apostar también a un proyecto que vamos a desarrollar en Tepito, en el mero centro de Tepito. ¿Y ahí qué van a hacer, oye? Porque hay un chorro de trabajo infantil claro, ahí. Exacto. Y es que, por ejemplo, aquí viene algo que se estaba platicando mucho, ¿no? Encontrar las causas o los porqués del trabajo infantil atiende muchas áreas, ¿no? Pero pues nosotros nos pudiéramos mover como para trabajar por tres muy importantes, que es, claro, la economía familiar golpeada, en donde el niño, la niña, claro. Entonces participa, da 1 o 2 pesos, su esfuerzo, y ya es parte de esto, ¿no? Está la cuestión cultural, como lo vimos también con algunas asociaciones que están trabajando en zonas rurales, ¿no? En donde los niños son parte medular también de la comunidad y su participación es imprescindible. Y la cuestión estructural, ¿no? Que ya tiene que ver con el diseño de políticas públicas que no atienden las necesidades y sobre todo no están respondiendo a los derechos y a los tratados internacionales para la protección de la infancia, ¿no? Entonces, ahorita en Tepito lo que queremos hacer es ver por qué área nos vamos a ubicar, ¿no? Que desde lo cultural, desde la economía familiar o desde esta parte estructural, ¿no? El diseño de las políticas, etcétera. Pero pues tenemos ahí el apoyo, el convenio y el trabajo colaborativo con una escuela, la Escuela Comunitaria Tepito. Y pues desde ahí vamos a comenzar. Entonces, pues ahí luego nos invitan a claro, lo que decían también, como qué puede hacer una persona que de pronto pasa y dice, bueno, ¿qué hago? Pues que se acerque también a estas asociaciones, a todos, esta ya organización de la sociedad, y que sean parte, ¿no? Que participen. Digo, al final siempre es lo que hace falta, muchas manos, ¿no? Y a lo mejor no tenemos muchos recursos, mucho material y todo, pero cuando hay gente es más que todo eso, ¿no? Creo yo. Gracias, sí, muchas gracias. Tenemos a Gabriela. Gaby, bienvenida. Perdón, yo te lo tengo, ¿quieres? Sí, sí. Adelante, ¿qué hacen ustedes? Pues nosotros, de Fundación para la Protección de la Niñez, es una fundación que ya tenemos 26 años trabajando y es lo que se conoce como una fundación de segundo piso. Esto es que no tenemos directamente a la población, sino que apoyamos a otras organizaciones que ya sea, ahora sí que nuestro mayor apoyo es para organizaciones que apoyan a niños, pero también hay organizaciones para adultos mayores o para mujeres o adultos o para jóvenes, pero la mayoría es para niños y niñas. Algunas de las organizaciones que están aquí pues nos conocen, los apoyamos de alguna otra manera y tenemos diferentes programas. Los más importantes son donativos en especie, claro, como es, por ejemplo, a lo largo del año hacemos sinergia con diferentes inversionistas sociales o donantes y podemos otorgar a las organizaciones artículos de limpieza, higiene personal. Ahora, por ejemplo, estamos empezando nuestra campaña de útiles escolares que se llama Escuela Más Sonrisas. Okay. Y la idea es pues brindar a los niños y niñas que regresan a la escuela que puedan regresar en condiciones de igualdad. ¿Qué es lo que pasa? Muchos pueden regresar, pero tienen un cuaderno, a lo mejor del año pasado, no tienen los suficientes libros, bueno, ni lápices, nada. O sea, exacto. Está, para que entendamos el segundo piso, ellos
nos charolean, se juntan con quien tiene el dinero y se encargan de dotar y ayudar a quienes tienen el contacto directo con los niños y demás, ¿no? Exacto, porque nosotros sabemos que muchas veces organizaciones pequeñas no tienen cómo alcanzar los donativos. Y luego no tienen tampoco el tiempo, o sea, están ahora sí que correteando a los niños o salen a buscar a las empresas, a buscar a los donantes, etcétera, es para toda que una les brinden. especialización. Exacto, entonces la idea de la fundación es esa. Una parte es el donativo en especie, otra es, continuamos con la parte de sinergia, que es súper importante, con los donantes inversionistas sociales, para hacer programas que dignifiquen el lugar y las condiciones de las instituciones. A mí me tocó ver cómo se entregaban algunas asociaciones que atienden niños, este dinero que nos dice el cajero, donas, y que todo el mundo decíamos, de seguro alguien se va a comprar un auto con esto. Me tocó ver cómo llegaba a organizaciones, sobre todo también de niños. Ahorita regresamos a platicar de esto. Una llamadita, aunque sea. Lo que decía era el famoso redondeo. Yo también he visto te acuerdas de eso. El resultado de esto y bueno, en muchos casos es muy bueno. Aquí nos dicen en el Twitter, el trabajo nunca va a ser malo, lo malo es que nos debería de preocupar la edad y las consecuencias de lo que genera. Mucho ojo en esto. Y bueno, pues regresando les leo más llamaditas y más comentarios. Acá estoy. No hay trabajo infantil bueno, trabajo infantil malo, ¿no? O trabajo infantil permitido. Trabajo infantil es explotación laboral de niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta que adolescentes hasta 17 años son todavía considerados niños y niñas. Niñas y niños migrantes también son grupos vulnerables dentro del grupo de niñas, niños y adolescentes. Ninguna actividad que inhibe el desarrollo pleno de sus capacidades, facultades, que vaya por encima de su salud emocional, física. Antes de los 15 años no se puede trabajar, es trabajo infantil, ¿no? Porque pones en riesgo la salud física, psicológica de los niños. Puedes hacer actividades formativas, no trabajo infantil. 2.4 millones de niños y niñas que trabajan, 8 de cada 10 lo hacen en pequeñas comunidades, 8 de cada 10 son mujeres, que cuando se disminuye el ingreso de las familias, se incrementa el trabajo infantil. El gran problema es que no estamos escuchando a los niños y las niñas que realizan actividades económicas. Cualquier cosa que afecte a los niños que esté vinculada a una actividad económica es explotación y no podemos aceptarla. En el caso mexicano se modificó la Constitución y ahora tenemos el trabajo a los 15 años. Entonces aquí entramos en una paradoja. Tienen derecho al trabajo los adolescentes mayores de 15 años, pero no tienen derecho de asociación, no pueden entrar a un sindicato. Y eso es una violación a sus derechos. Muchas de las decisiones que se toman como a nivel institucional pasa por alto justamente el de consulta a niñas, niños y adolescentes. O sea, en muchas comunidades de origen no hay ni siquiera escuela. Entonces, el acceso como un derecho prioritario para ellos en el tema educativo, de salud, de alimentación, completamente los exactamente. Políticas públicas que vienen a ser paliativos y que no resuelven el problema de fondo. Nuevo sistema integral de protección de niños y niñas es la esperanza que tenemos, que empiece a transversalizar el enfoque de derechos de infancia. Es que no solamente los niños que están en actividades económicas son invisibles, o sea, es que los niños son invisibles en todo el diseño de la política pública. Estamos aquí en Un Amor Tan Grande a los Niños. Somos una institución de asistencia privada que trabajamos aquí en el municipio de Malinalco. Aquí nos dedicamos a trabajar con niños de escasos recursos. Los niños que asisten a esta institución son entre los 4 o 5 años hasta los 12 años. Nosotros nos dedicamos a trabajar con niños dando talleres de lectoescritura, ortografía, clases extraescolares para evitar la deserción escolar y erradicar el trabajo infantil. Nosotros hemos detectado que el trabajo se ha venido dedicando de familia generación tras generación. Prácticamente pues aquí es lo de las truchas, ¿no? Entonces son negocios familiares, son negocios donde pues empieza a trabajar desde la mamá, el papá y ahorita actualmente los hijos. Entonces los hijos pues son la mano de obra, ¿no? Gran parte de los niños son canalizados, ¿no? Entonces nos los canalizan tanto del área de psicología como ciertos maestros, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es reforzar este tipo de actividades que se dan tanto en la escuela. Entonces, por decir, vienen y aquí hacen sus tareas
o algún tema que se dio en la escuela y que no fue muy claro para los niños, o también el sobrecupo, la sobrepoblación que hay, no se abarca tanto. Entonces aquí es donde se da ese reforzamiento. Nosotros manejamos 3 grupos de edades. El primer grupo pues son los preescolares. Ahí es donde los niños empiezan a leer y escribir y empiezan tanto esas curiosidades, ¿no? Entonces trabajamos con ellos, tenemos material tanto de la ludoteca, entonces ahí es donde se les empieza, que empiecen a aprender, que empiecen a conocer y a experimentar. Ahorita pues se le está dando mucho énfasis a lo de la lectoescritura. Y ya por decir, nuestro segundo grupo, que es los primeros, segundos, pues ya es ahí reforzar todo lo de la lectoescritura. Ya posteriormente pues están los niños más grandes, que ya es más matemáticas, las tablas de multiplicar, todo eso. Cabe mencionar que los niños todos son apoyados por gran parte del voluntariado que viene aquí. Son jóvenes que vienen a hacer su servicio social, son madres de familia que en los tiempos libres nos vienen a dedicar un rato a los niños y pues jóvenes que participan en la ayuda. También es bien importante decir que tenemos escuela para padres. O sea, los papás también los invitamos a que por las tardes vengan y escuchen y que exista esa atención también para los papás, el por qué se está haciendo esto, ¿no? No nada más es porque pues no los queremos que los tengan en su casa o no, todo tiene un porqué y pues es por la educación de los niños y su bienestar. Afortunadamente y estamos muy contentos porque sí hemos tenido muchísima aceptación. Empezamos en un curso de verano y empezamos con 5 niños, ¿no? De esos 5 niños dijimos, híjole, pues tal vez no va a haber mucha aceptación porque somos nuevos, tal vez es difícil, ¿no? Que alguien venga y te deje a tu niño 2 horas y no sepan qué es lo que vas a hacer, que no creyeran, ¿no? Que sí es para trabajar y darles todo ese reforzamiento educativo. Hemos tenido muchísimo impacto porque pues ya diario tenemos entre 35 y 40 niños, ¿no? Y tenemos también un curso de verano que ahorita pues ya lo tenemos de cupo limitado porque no podemos ya aceptar a más niños. O sea, sí ha habido mucha aceptación y mucha respuesta positiva por parte de las familias. Aquí, como vimos, este grupo, un amor tan grande por los niños. Ellos están en Malinalco, Estado de México, y lo que tratan de pedir es la deserción de las escuelas. Porque luego ya se animaron, caminan 2 horas, ¿verdad?, entre las brechas con todo el peligro que esto implica. Llegaron a la escuela, hijo, pero siempre hay un gran problema, pretexto, piedra de tropezón para que no regresen. Xochitl. Sí, yo vengo de una fundación que se llama Movimiento Unido por la Infancia. Lo que hacemos es la promoción del deporte, la cultura y la tecnología como herramientas para prevenir la violencia desde la infancia. Oye, ¿y esto de la tecnología, la rifa incluso en zonas apartadas? Sí, funciona muy bien. Hemos creado una buena alianza con empresas que hacen videojuegos para niños, pero lo que hacemos es desde el sistema educativo, en donde intentamos que más niñas y niños se enfoquen en la robótica, en la programación y la impresión 3D. A ver, espérate, porque eso se nos hace muy lejano. Si no estás en una super ciudad. Neta sucede. Lo hemos llevado a la Sierra de Iztapalapa, a Tepito, a Coyotepec, en el Estado de México, a Nesa, a zonas donde no llega esta oferta. Eso es lo que intentamos, claro, que cosas que los niños y niñas ni siquiera conocen, las puedan vivir en un momento y darse cuenta si son buenos para eso, volverse profesionales y dedicarse a eso, que es un punto creo que importante que nos ha tocado hasta el momento. Lo que intentamos es que a través de la actividad formativa también se proyecten a futuro y creando trabajo digno para las nuevas generaciones. ¿Y cómo les ha resultado? ¿Se les ha desaparecido? ¿Alguien les ha robado alguna pieza? La pregunta no es ociosa, ¿eh? Porque yo lo vi esto en Chihuahua, les prestaban videograbadoras para un taller de que se convirtieran en videoastas de su realidad. Nunca se perdió una cámara y se la llevaban a su casa una semana, ¿eh? Nunca se perdió una cámara. ¿Ustedes cómo lo han vivido? No, los niños conocen perfectamente lo difícil que es desde conseguir una pieza para un robot, exacto, hasta que alguien vaya a su comunidad, porque son comunidades que te das 2-3 horas de camino, ¿no? No entonces, tienen que estar en la sierra, ¿eh? Sí, no. Aquí hablas del mercado de Tacubaya. Gaby ya conoce este proyecto. Estamos en la ciudad perdida de Tacubaya, en donde uno diría, en la Ciudad de México hay una ciudad perdida, por supuesto que sí, hay muchísimas.
muchas, mis amores. Y lo que hacemos aquí es, hacemos un diagnóstico con la comunidad, o sea, no llegamos de la nada, ellos nos llaman. Después trabajamos con los padres de familia, después hacemos un parlamento abierto para que las niñas y niños nos digan qué es lo que quieren, qué es lo que esperan de nosotros. No llegamos a imponer lo que queremos nosotros. Y ya después... ¿Y qué es lo que más piden? Pues todo el mundo pide que les llevemos cosas que hacer en las tardes, porque generalmente la mayoría va a la escuela, pero los que no van están en un comedor comunitario todo el día, sin hacer nada. No, no me digas eso. Lo que estamos haciendo es construir una escuela de medio tiempo, rescatando el comedor comunitario, adaptándolo como un salón de clases, para que las niñas y niños se vuelvan profesionales en artes marciales, en tecnología o en música. Pues qué trabajo, qué emocionante. Qué emocionante. Gracias por hacer esto, Xochitl. Híjole, cuántas realidades, ¿verdad? ¿Cuántos Méxicos en este México? Compañera, ¿te llamas? Wendy. Wendy, cuéntanos, mi Wendy, ¿ustedes qué hacen? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo vengo de Yolia Niñas de la Calle AC. Somos una asociación civil y como el nombre lo dice, atendemos a niñas, jóvenes y adolescentes. Sin embargo, también nos hemos dado que los contextos han cambiado, que las niñas conviven con niños y que también es necesaria la intervención con niños. Tenemos un centro infantil en donde atendemos a pequeñitos de 1 a 6 años, justo los niños de mamitas trabajadoras o de cuidadores trabajadores que están en el comercio informal, que no tienen acceso a las estancias infantiles, a kinders, ¿Dónde los echas? Pues en un huacal, mano, ahí si te va bien. O los traes oliendo todos los escapes de los autos, que no es nada saludable. Así es. Y entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo le hacen? Ofrecemos actividades de 8 de la mañana a 6 de la tarde mientras los papás están trabajando. Es un lugar seguro. Y son formativas y desarrollan habilidades para la vida, pero también desarrollan su primera formación, educación formal, ¿no? Eso es un centro. También tenemos una residencia juvenil en donde es una casa hogar para niñas, únicamente niñas, desde los 3 años, que es la más chiquita que tenemos ahorita, hasta los 21 años de edad. ¿Ellas no tienen padre, madre que responda por ellos? No. Ustedes ya las aceptaron hacia acá, las Así atrajeron. Es. En algunos de los casos tienen papá y mamá o cuidadores, sin embargo, están en un contexto de extrema violencia o extrema pobreza. Mucho peligro. Y representa un peligro para su desarrollo, entonces es por eso que ellas van a la casa hogar. También estamos trabajando con niñas migrantes no acompañadas, que en su paso hacia Estados Unidos se quedan aquí. Pero explícanos, hablando del trabajo infantil, ustedes tienen a pequeñitos, pero también cuando ven a las poblaciones de calle femeninas, están trabajando, están mendigando, son explotados. ¿Qué han descubierto? Sí, pues al trabajar con mujeres, la prostitución infantil, la prostitución es uno de los temas más fuertes. Y hay quien se aprovecha de es un tema de los que se aprovechan de esa explotación. Normalmente no va solita, ¿no? Así es. Sí, pero lo que nosotros estamos buscando es, bueno, generar condiciones de vida, generar condiciones de trabajo digno. Tenemos una estética en donde las niñas aprenden un curso de estética, aprenden cursos de cocina para que ellas decidan qué es lo que quieren hacer y tengan la posibilidad de un empleo digno. Oye, ¿y no han sufrido represalias porque le están arrebatando materia prima a estos vividores? Claro, ha sido un trabajo, el equipo de trabajo de calle ha cambiado las metodologías porque ahora nos enfrentamos a las redes de narcotráfico, a las redes de prostitución. Me las han amenazado. Han sido violentadas nuestros educadores y nuestras educadoras. Sin embargo, bueno, tenemos ahorita una metodología que es la escuelita móvil. Es un vagón que va por la calle, por las calles de la Ciudad de México. Y les da protección. Y nos ayuda a generar un ambiente de confianza. Es un vagoncito que está cubierto de pizarrones y trae material didáctico. Lo ponemos en el metro, en el tianguis y en algunos paraderos y llegan los chicos, los niños, ¿no? ¿Cómo le reportamos donde hay mucha población infantil desatendida y a nivel piso, vamos, en la calle, para que se muevan con su vagoncito ¿Cómo se los reportamos? Bueno, está en nuestras redes sociales, estamos como Yolia AC en Facebook, en Twitter. Nuestro número de atención es el 6304-4450. En ese número podemos generar una red de apoyo, es decir, nosotros nos hablan y nosotros ya contactamos, ya sea que nuestros educadores vayan o trabajamos en alianza con otras asociaciones. Cuéntanos un caso que te haya tocado a ti atender, que te haya marcado.
Pues hay muchos casos de niñas. Hay un caso extraordinario de una pequeñita que costó casi 11 años que ella pudiera ingresar a la casa hogar, porque es una pequeñita muy bonita, estéticamente es de ojo de color y llama mucho la atención en calle, y por supuesto ¿Y por qué tardaron 11 años en atraerla? Porque se la estaban jaloneando los... Primero a la mamá. La mamá estuvo en una situación de calle, no quiso dar a la pequeñita, aunque había las denuncias, aunque había todo, está primero la mamá y bueno, es complicado. Deja patria cuando fallece la mamá por estar en calle, deja patria potestad al abuelo y a la abuelita, y también hasta que fallecen los abuelitos es hasta cuando yo le puedo hacer una intervención directa. La niña ahorita ya está en la casa hogar. Ella tiene 13 años, no sabía leer, no sabía escribir, hacía cuentas pero con mazapanes. No sabía cuánto era 10 menos 5, pero sí sabía, si te compro un mazapán y te pago con una moneda de 10, ¿cuánto cambio me tienes que dar? ¿No? Mi vida. Eso sí lo sabía hacer, porque el trabajo en calle pues implica esto. Sin embargo, bueno, tenía muchas otras pues deficiencias intelectuales. Mi amor, aparte del amor, muchas gracias. Llamada Sandra, qué impactante, todos estos casos, esta realidad. Adelante, Acá Sandra. nos dicen, cuando los padres ven a los hijos como una inversión, que en algún momento tu hijo te tiene que regresar, es donde se ve la explotación. Cuando por ayudar con los gastos de la familia dejan de estudiar y comienzan a trabajar en cualquier cosa por unos cuantos pesos. También acá nos dice otra persona, yo tenía un alumno actor y sus papás no lo llevaban seguido a la escuela, y bueno, no todos los niños son explotados de la misma manera, nos comentan. Claro. Acá otra persona nos dice, nosotros somos 8 hijos y todos desde niños nos mandaban a vender gorditas y quesos para comprarnos vestimenta y zapatos. Y esto nos dejó como enseñanza que tenemos que trabajar por lo que queremos, y no lo vimos como explotación ni antes ni ahora, pero él hace una aclaración y es lo que también hace la diferencia de todas, que iban a la escuela. Okay. O sea, trabajaban, pero seguían. Esa era su entrada extra, en lugar del domingo. Mira, es importante destacar que hay ahorita vamos. trabajos invisibles o actividades económicas invisibles. Lo mencionaste tú hace ratito, lo acaban de mencionar, los niños vinculados a la industria del entretenimiento, que es muy amplia, no solo son las televisoras. Uy, no. Hay muchísimas hay doblaje, acciones. hay teatro, bueno, y de que todo. no están teniendo mecanismos de protección apropiadas. Segundo, y pondría como ejemplo paradigmático, no son muchos, pero lo muestran, ya el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas lo ha destacado, los llamados niños toreros. Que por tradición cultural van heredando esta, digamos, cultura de la tauromaquia, y entonces tenemos adolescentes o niños incluso más pequeños enfrentados a vaquillas o demás, pero que los ponen en riesgo. Hasta ahí entendemos que hay una parte cultural que se puede proteger, pero ya llevarlos a las, digamos, corridas de toros y en venta de taquilla, estaríamos hablando propiamente ya de explotación. Entonces, creo que es importante entender que hasta ahora el programa, y en general cuando hablamos de trabajo infantil, todo el mundo pensamos en niños indígenas, pobres, mundo rural, los niños en el espacio público, y no, es solo mucho el más amplio y diverso. 14% en México sabía que los niños trabajaban en la agricultura, ¿no? Así a es. los que ven es albolero, Así es. Los que venden chicles en la calle, el trabajo rural es el que se ve más. El urbano, perdón, es el que se ve más. Me acuerdo de haber entrado a una tienda hace 2 días o 3 de artesanías mexicanas y estaba siendo atendida por un chavillo que no llegaba ni a los 14 años. Claro, estaba más aburrido que un ostión, el pobre, se veía deprimido y todavía hubo la queja de otra persona que iba con todo de, ay, qué mal nos está atendiendo. Bueno, es que ese chavo no tendría por qué estar ahí. Sí me explicó, no capaz está uno de, ¿y qué edad tiene este niño que está dándome este servicio? Claro. Sí, pero que es muy vamos importante. a una pausita. Adelante. Diálogos en Confianza siempre tiene para ti temas de interés. El lunes, nuestro tema será la hipertensión arterial pulmonar, enfermedad que se presenta cuando hay una elevación de la presión sanguínea en la arteria pulmonar. El doctor José Bandera nos dirá cómo se diagnostica y qué opciones de tratamiento existen.
El martes, Cristina Jauregui nos explicará cómo a veces los padres, sin darnos cuenta, generamos en nuestros hijos ansiedades y miedos que terminan por manifestarse en tics. ¿Quieres saber qué hacer y cómo lidiar con ellos? El miércoles te invitamos a conocer otro tipo de terapias que nos ayudan a lograr un bienestar físico y emocional: el Reiki y la terapia craneosacral. ¿Las conoces? ¿Sabes en qué consisten? No te pierdas este programa con Marisa Escribano. El jueves hablaremos de los espacios culturales para jóvenes. La Red de Faros ofrece una alternativa de arte y cultura para una población joven con necesidad de expresarse y hacer valer su derecho a la cultura. Conócelos y búscalos. Hay 5 sedes en la Ciudad de México. El viernes, Carmen Muñoz y los especialistas platicarán acerca de las expectativas de los hombres en las relaciones sexuales. Socialmente se espera que sean ellos quienes proporcionen placer, que su rendimiento sexual sea óptimo y que siempre estén dispuestos a todo. Pero, ¿será que ellos se sienten cómodos con todo lo que se supone que es su tarea en el ámbito sexual? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Cuando una niña, niño o adolescente trabaja, deja de ir a la escuela. Sus capacidades físicas, psicológicas y sociales se reducen, junto con las posibilidades de tener un mejor futuro. El trabajo infantil es ilegal. Contribuye a erradicarlo y denúncialo. Por un México sin trabajo infantil. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Ahí parte de lo que se está haciendo. Acuérdense que el primer paso es visibilizarlos, ¿no? Aquí una vez le preguntábamos sobre el tema de poblaciones en calle. Bueno, ¿y yo qué hago? Dice, pues por lo pronto salúdenlos, ¿no? Tiene enfrente diario alguien ahí tirado, dolido. No le cierre la ventana por miedo. Pues salúdenlo, ¿no? Ya dígale, existes, porque si no, no hay ni cómo, ¿verdad? Nos querías comentar algo de Juconi, muy padre. Mira, justamente lo vemos ahorita con la campaña de la Secretaría del Trabajo. A partir de la reforma del 2015 se promueve un incentivo, un distintivo a organizaciones empresariales, a empresas privadas, organizaciones sociales y a instituciones públicas para reconocer la labor que se está haciendo para erradicar el trabajo infantil en México. Entonces, este distintivo, que es el MEXIR, el México sin Trabajo Infantil, se otorga cada año, va el segundo año, y el segundo año que Juconi nos lo dan. De 4 años ya he implementado esto. Y es por segunda ocasión que vamos a recibir este distintivo. Ay, pues muchas felicidades. Porque el trabajo que estamos haciendo es justamente de prevención, es trabajar con la familia. Si nos Cuéntanos un caso para que esto sea más con peras y manzanas. Ok, está el niño en la calle, está trabajando en la calle y llega Juconi, llega el trabajador social a través del programa Amistad. Nos hacemos amigos del, o sea, no llegamos y a ver, niño, tú no tienes por qué estar trabajando ni a ver, tengo que bañar nada. Okay. O sea, lleva un tiempo, es todo un proceso, establecer un vínculo. ¿Y con qué pretexto le sacan plática? Porque qué miedo con eso que luego se lo roban. Claro. ¿Cómo llegan? No, definitivamente son jóvenes que están capacitados para esto, un modelo de intervención que tiene bases teóricas muy bien cimentadas, y entonces llegamos al abordaje, es operación amistad. Y no nos vamos de ahí hasta que no nos hacemos sus amigos. Ok, ¿sí? Y ya que se hicieron sus cuates, ¿qué pasa? Entonces, vamos con la familia. Tenemos que tener claro, como sociedad... Oye, que como de novios, te voy a llevar a conocer a mi familia. Sí, claro. Tómala. Y es que tenemos que tener claro... ¿Y de veras no los han atacado? ¿De usted está sonsacando a mi hijo? ¿Qué quiere o algo? Sí, por supuesto que enfrentamos resistencia, ¿no? Pues de primera instancia. Lo primero es decirle al chico, ¿quieres
¿Quieres vivir mejor? ¿Quieres otras oportunidades? Por supuesto que te van a decir que sí, que están saliendo de su casa porque no están a gusto en cómo están, que unos están pensando en dejar de vivir con su familia, otros ya no viven con su familia. ¿no? Ahora sí que dinos tu ranking de bateo. ¿Cuántos éxitos, cuántos hits de gente que conocen, llegan, convencen a la familia? De hecho, te voy a decir, nuestro eslogan dice 8 de cada 10 niños Juconi regresan con su familia. Pero ¿sí? regresan a algo bueno. Bueno, claro. Es que fíjate, aquí intervienen a la familia. Intervenimos a la familia. Trabajamos con los chicos, trabajamos con la familia y entonces así estamos previniendo también estas actividades económicas. Y nada más ya para terminar, quiero decir, tenemos invisibilizado el trabajo doméstico. No, bueno. Y es un trabajo en donde niños y niñas se considera que es una obligación, que es un deber, bueno, todo esto que ya dijimos, cultural. Bueno, y ya no vas a la escuela porque ahora vas a hacer la casa y a cuidar a tu familia, a tus hermanos. Y los cuidadores, muchas cuidadores son niños. Entonces ahí también, o sea, como dice Juan Martín, el abanico es amplísimo, es enorme, en todos lados donde hay un niño hay un riesgo de abuso, de explotación. La pequeña madrecita, ¿no? De Chachita. Yo quería leer, porque lo que nos dices es mucho más esperanzador y alentador a lo que nos compartió una llamada de Agustín. Dice, yo estuve por una racha difícil vendiendo periódicos en Miramontes y había muchos niños vendiendo o limpiando vidrios. Solo vi un caso en que la muchacha pudo salir adelante. La mayoría eran niños que sus papás los ponían a trabajar y solo los cuidaban desde lejos. Yo vi a muchos niños que tomaban, fumaban y son muy pocos los que logran salir adelante. Es que, oigan, otra cifra y no por flojos, No por flojos, se paran hasta más temprano que nosotros. Hay un estudio desolador que dice que el 8% de la población que está en la miseria absoluta nunca va a poder salir de ella. Haga lo que haga. Eso es aterrador. Perdón, tú nos ibas a contar algo. Sí, yo quiero enfatizar algo. Se ha hablado mucho, y el tema de este programa, y agradecerte mucho que no es la primera vez que hablas de trabajo infantil en tu programa. Que aquí nos preocupa todo. Pero una de las acciones muy importantes debe empezar por hacer conciencia, y es lo más difícil, ¿no? O sea, no es trasladarle la responsabilidad a los padres de familia, ellos son los que tienen que resolver, y para eso te quiero dar 2 datos de una encuesta de percepciones sociales, es decir, de qué pensamos los mexicanos, exactamente, sobre el tema de trabajo infantil. 9 de cada 10 sabemos que hay riesgos del trabajo infantil, entre ellos adicciones, accidentes y la muerte. 9 de cada 10, o sea, creo que en pocas cosas estamos tan de acuerdo. Sin embargo, el 60% está de acuerdo o totalmente de acuerdo en el trabajo infantil porque así no se vuelven delincuentes. Es decir, se mueren, pero no me roban. Wow. Eso habla de la explosión de la diferencia. Ese es un dato. Voy a dar un segundo dato. Ahorita le entra, espérenme. 74% sabe que las principales causas del trabajo infantil son las económicas, ¿no? La pobreza, el desempleo y demás. También de acuerdo. 74%. 76%, sin embargo, menciona que el trabajo infantil es a causa de que los padres obligan a los hijos a trabajar. O sea, están viendo las cuestiones económicas, sin embargo, criminalizan a los papás, dicen, es su culpa. Wow. Y dice, 96% de los mexicanos, 96% de los mexicanos dice que son los padres de familia los que tienen que resolver el trabajo infantil. Es decir, los padres de familia tienen que resolver la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, la falta de acceso a la educación. La geografía donde además viven. De trabajar y sobrevivir, tienen que resolver el trabajo infantil. Qué fuerte. Entonces, si no hacemos conciencia de que es un tema de discriminación, de que le toca a los papás, a los funcionarios, a las organizaciones hacerlo, si no entendemos que también somos parte de esto, no vamos a avanzar. Mira, en el marco del Sistema Nacional de Protección Integral que logramos después de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se creó un programa nacional. Uno de sus puntos se define como cambio cultural. Lo que nos acaba de contar Alicia son representaciones sociales negativas, que estas representaciones son como ponernos unos lentes para no ver la realidad. Y porque es mucho más sencillo emocionalmente para las personas de colocar la responsabilidad en las familias o demás, que en la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de hacer que funcione el Estado. Todo lo que hemos venido conversando hoy no va a cambiar radicalmente, como no ha cambiado en 8 años más que 5 puntos, ¿no? Porcentuales de esta realidad, porque seguimos sin políticas públicas articuladas, sin un presupuesto apropiado. ¿Y a quién se las exigimos? Al Estado. Y por ¿Pero mediante quién? ¿A los diputados? El Sistema Nacional de Protección Integral es el canal.
Tenemos también, que eso me refiero al Poder Ejecutivo, ahora el sistema, la comisión interestatal que se creó en 2015 para reducir el trabajo infantil, ya entró afortunadamente en el marco del Sistema Nacional de Protección. Esta es política pública, pero tenemos que revisar el presupuesto. La Secretaría de Hacienda ha anunciado que para el próximo año habrá nuevamente otro recorte, posiblemente del 15% a todo el presupuesto. Esto es muy preocupante porque significa que la Secretaría de Trabajo, por poner un caso, que de por sí tiene serias fallas en concepción y en seguimiento a los lugares donde hay explotación con niños y niñas, ahora va a tener menos dinero. Eso significa menos posibilidades de supervisión, y agreguemos desarrollo social, salud y demás. Entonces hay un contrasentido. En tanto hablamos del discurso y nos recordamos ahora con el 12, la intención y los hechos. Decimos nosotros que política pública sin presupuesto es una mala broma. Y es así. Entonces, creo que el llamado concreto es no solamente al presidente, a los secretarios de Estado, a los gobernadores, a los legisladores, que es donde se define y se discute mucho el tema presupuestal, y a todas y todos, para que estos casos que estamos mirando no los dejemos en una idea de no verlos para no complicarnos la vida, sino de exigir. Tenemos una responsabilidad en ello, porque nadie en este país está exento de recurrir al trabajo en el espacio público o recurrir al trabajo infantil, porque cada vez más tenemos dificultades para sostener la dinámica de las familias. Y adicionando a esto, justamente se ha venido anunciando ahorita en estos días que se va a firmar igual otro convenio en el marco por el 12 de junio, pero pues lo preocupante es, por ejemplo, ahorita hablaban de que firmamos hasta servilletas. Sí, exactamente. Y hay otro distintivo que es el que se entrega a empresas libres de trabajo infantil, y por ejemplo, Secretaría del Trabajo, en el recuento que da, decía que se han entregado 392 en 22 estados, o sea, y eso a partir de 2007 a la fecha. O sea, prácticamente en 5 o 6 años son 392 distintivos que te dicen que efectivamente comprueba que no hay mano de obra, sobre todo en el sector agrícola, ¿no? Pero voy a esto justo como para reforzar lo que ahorita se planteaba en términos de se entrega ese distintivo, pero por ejemplo, ¿qué pasa en esas zonas donde no se hace supervisión? Las que mencionábamos hace rato, y concretamente por 3 casos, ¿no? 2 son de la región de la montaña, en el estado de Guerrero, un señor que se llama Antonio, que lleva toda su vida migrando, su esposa enferma en un campo agrícola, muere de tuberculosis, pero para eso tiene que trasladarla a su comunidad de origen, que es en el municipio de Tlapa. Hablando con Antonio hace unos días me dice, tengo 6 hijos. Le pregunto, ¿alguno de ellos va a la escuela? Ninguno, porque todos son pequeños. El más chiquito de ellos tiene 2 años. Entonces, cuando tú confrontas la realidad de Antonio con, por ejemplo, hay otro compañero también en la región donde me decía, mira, yo al campo al que iba dejé de ir porque estamos en la lista negra. ¿Qué es la lista negra? Pues bueno, si yo exijo mejores salarios, mejores condiciones, me reportan, ya no puedo ingresar, terminé yendo a otro campo que sus condiciones son todavía mucho más severas. Me puedo llevar a mis niños porque en otro no me los dejaban. Dice, y si así voy, dice, a lo mejor, eso fue hace como un mes, dice, voy a Aguascalientes, de Aguascalientes me voy a otro estado, y próximamente a lo mejor mi próximo destino sea Estados Unidos. Entonces va mermando más la situación, y con el tercer ejemplo voy. Esta situación se vive en estos estados, en esta región, pero aquí en las zonas rurales, en Milpa Alta, en Xochimilco, hay también niños que van acompañando a sus mamás que están en el Descolado de Chile, en Milpa Alta, y que decían, bueno, nosotros nos asumimos como jornaleras y jornaleros, pero somos una población que no nos ve, que no entramos en el tema de política pública, porque no reunimos los requisitos que se exigen dentro de estos programas, y solamente se mira Milpa Alta por el tema de la Feria del Mole, sin pensar en todas las condiciones en que estamos, bueno, nosotras como mujeres, pero con nuestros niños en el tema de guardería. Entonces es como el enfoque de política pública, de reducción de presupuestos, ¿no? El programa de atención a jornaleros agrícolas, apenas nos decían en un foro, se le ha reducido drásticamente. Por lo que comentaba Juan Martín, eso va a golpear todavía un sector. ¿Qué hacían con ese presupuesto para entender? Porque uno oye, y ya pidieron presupuesto para tal cosa, sí, pero ¿qué hacen con él los que apoyan a jornaleros? Por ejemplo, el programa anteriormente cubría todo un tema que se le llamaba promoción social, que para las grandes empresas o en algunos campos podía permitir que hubiese trabajadoras sociales, que era como la atención de primera
primera mano y el contacto de primer y le pagaban tema. Con ese presupuesto a la trabajadora. Permitía hacer un censo, ya no hay promoción social. O sea, decían que es un tema que les causó como mucho escozor al mismo programa, porque decían que era subsidiario, asistencialista, le recortan eso, pero tú revisas sus reglas de operación y dice que por lo menos cubre los esquemas de protección y todo el tema de derechos humanos. Ese tema, al quitarlo de ahí, no es, o sea, desvinculas completamente toda la protección y de vínculo con las familias que llegan a trabajar. Sandra. Aquí del Twitter nos dicen lo peor de los niños cuando no tienen hogar es que son explotados por gente ajena a ellos, bueno, pero peor cuando es por su propia familia. Así es. Nos comentan también, bueno, nos dicen es un tema muy difícil porque la mayoría que explotan son padres irresponsables, fíjense cómo son las percepciones, las diferentes ideas. La culpa es Por otro lado, nos dicen, es importante establecer un vínculo con las personas que piden limosna, de lo que hablábamos hace rato, acercarse, hablar, comer con ellos. Un tuit nos dice, y es interesante su punto de vista, que muchos de los niños que no trabajan puede ser que estén pasando todo el tiempo en videojuegos y en aparatos electrónicos. Y esto llama a la reflexión para hacer la distinción entre lo que es el trabajo por mantener a los niños ocupados fuera del ocio y cuando estamos hablando de esta explotación infantil. No sé si quieran reiterarnos esta distinción, porque nada todavía más para que quede claro, para ¿no? que nos quede bien claro, porque todavía hay mucha idea de esto Hemos en el estado público. hablando a lo largo del programa de niños de 5 a 17 años de edad, según los datos, que realizan actividades económicas, donde su esfuerzo físico representa algún tipo de transformación económica, pero que puede colocarlos en riesgo de disminución de tiempos de juego, de ir a la escuela, o de colocarlos literalmente descanso o riesgo físico, ¿no? Entonces, digamos, es importante diferenciar a esta saturación que están haciendo muchas familias en desesperación porque no se puede salir a la calle, de llenarlos de horas de violín, de piano, de el próximo videojuego, que ese sería otro tema interesante a conversar acá. Pero sí, no tiene que ver con es distinto siempre. Son distintas cosas. Oigan, pues ya nos queda mucha tarea y el primer paso es visibilizarlos y pedir ayuda a quienes sí saben qué hacer al respecto. Pero además, visibilizarlos y no tener miedo a que se nos vaya a contagiar. Entremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Amanda. Gracias.